Hola, mi nombre es Ani Garza. Hola, mi nombre es Mónica Sequera. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, bien. ¿Tú, Dani? También bien. Eh, Nosotras el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo es la inclusión social, cómo es la inclusión en los sistemas educativos y nos vamos a estar enfocando en cómo es aquí en México. Sí. Igual como introducción, vamos a hablar un poco de qué es la inclusión social, que es más que nada la aceptación y la integración eh, de la diversidad en la sociedad, ¿verdad? Para que sea justa y equitativa y así todas las personas tengan las mismas oportunidades y los recursos para participar en las prácticas sociales, ¿verdad? En lo cultural, en lo económico, en lo político, en todo lo que ronda con respecto a la sociedad, ¿verdad? Eh, de igual forma, tenemos que tener en cuenta que la educación es el punto de entrada para construir una sociedad inclusiva, ya que si lo, si lo enseñamos desde muy pequeños, así las siguientes generaciones lo van a seguir inculcando. Entonces es muy importante pues hablarlo, ¿verdad? De igual forma, la igualdad es el trato idéntico y equitativo hacia todas las personas sin importar sus diferencias. Vamos a Sí, estar hablando de diferentes temas que ya más a continuación los vamos a seguir abordando. Cuéntame, Ani, ¿tú qué opinas sobre el tema? pues retomando lo que hablabas de la inclusión, yo creo que la inclusión habla de pertenecer o ser parte de algo. Y en esta ocasión yo creo que habla más de ser parte de la sociedad, ¿no? O sea, el que las personas, logremos integrar a todos sin importar sus diferencias y pues crear un entorno que promueva el sentido de pertenencia en las personas y de manera que nos sintamos apoyados, respetados, valorados. Y bueno, con este podcast, Mónica, queremos garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y que puedan disfrutar de todos los aspectos de su vida al máximo, eh, ya sea por por sus capacidades y deseos. Ok, muy bien. ¿Qué te parece si iniciamos con el primer tema? Igual, vamos a estar tratando lo vamos a estar hablando, vamos a dar una breve introducción de lo que es el tema y ya luego vamos a estar hablando un poco, qué es lo que comprendemos nosotras y algunas experiencias que hemos tenido, como lo comentó mi compañera Ani, pues nosotros estamos cursando en la carrera de licenciatura todavía. Hemos estado cursando ya diferentes niveles en lo educativo, donde tenemos ahí una que otra experiencia para poder hablar. Sí, entonces nos vamos a ir primero por temas, vamos a dar el concepto, vamos a explicar sobre qué es el concepto y después vamos a empezar a platicar sobre experiencias o qué opinamos sobre ello. Y pues como menciona Mónica, somos estudiantes de psicología, entonces tenemos mucho que decir al respecto. Y bueno, primero vamos a comenzar con los trastornos mentales. Y bueno, aquí nos define que los trastornos mentales, también conocidas como enfermedades mentales o trastornos de la salud mental, son alteraciones que afectan el pensamiento, las emociones y el comportamiento de una persona. Estas pueden ser temporales o de larga duración y pueden afectar la capacidad de relacionarse con otras personas y también de funcionar en la vida diaria. Tú, Mónica, ¿qué trastornos mentales conoces? Am, pues mira, yo estoy más relacionada con los trastornos que son el TDAH, el autismo. mm, Pues también he tocado el mismo tema de autismo, pero en un grado uno, el Asperger, que involucra mucho el cómo, con la sociedad, ¿verdad? De cómo se involucra el niño o cómo no se involucra ante la sociedad. Eh, Ahorita estoy trabajando en un centro educativo de educación especial y sí llegan muchos casos donde niños no.
pues sí, a grandes rasgos no se comunican bien, ¿verdad? Ya sea porque no presentan lenguaje o porque sí lo presentan, pero el niño habla sin filtro, ¿verdad? O en sus comportamientos más que nada, o sea, el cómo las mamás ven a los demás niños y cómo así los discriminan, o sea, igual, tenemos que tener en cuenta que las mamás no conocen, o algunas mamás no conocen sobre estos temas, ¿verdad? Y llegan a hacer comentarios insultantes hacia los niños. Y realmente, pues, uno no sabe, ¿verdad? Que cómo lo están viviendo. Hace poco llegó un caso ahí en donde estoy trabajando, donde el niño lo están diagnosticando con autismo grado 3 me parece. Entonces, o sea, tiene conductas disruptivas muy notorias. em, no, su lengua materna no es el español, sino el inglés. O sea, no nació en Estados Unidos, nació aquí. Sin embargo, la mamá comentó que en base a todos los videos que ha visto, su lengua materna se volvió el inglés. Y realmente es que el niño, cuando le das una indicación en inglés, él comprende. Y en español, pues más o menos, o sea, también va por conducta, entonces también influye mucho, pero nos llegó a contar que en la escuela ella se peleaba con las mamás, o sea, que nos llegó a contar que una vez se golpeó con la mamá, así como tal, que porque al niño le dijo esquizofrénico. Entonces fue como que algo muy fuerte para la mamá, que pues tampoco saben las situaciones que están pasando las otras mamás y pues fue en un arranque de ira, se puede decir, pues atacó de esa forma, ¿verdad? Ya después nuestra coordinadora fue a dar una plática de lo que es al kinder y hizo concientizar a la señora, o sea, porque lo que decía mi coordinadora era de que, o sea, imagínate ser madre y estar pensando que hiciste mal tú, como para que tu hijo te saliera con un trastorno, ¿verdad? Entonces la señora al final sí concientizó porque se disculpó con la mamá del, del paciente que va, pero pues es todo lo que influye, ¿no? El cómo definen a un niño, cómo lo categorizan con algo que realmente, pues realmente ellos no saben, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad no saben por lo que están pasando los padres del niño, la familia, y yo creo que por la misma a veces ignorancia o discriminación, llegamos a que estos padres reaccionen de esta manera, ¿no? Como dices, bueno, la mamá de este niño, cómo Ujú. reaccionó con un ataque de ira por ese comentario, o sea, porque sí es muy delicado y a veces yo he notado mucho que los adultos a veces hacen ese tipo de comentarios o señalamientos hacia personas con trastornos, sin saber el impacto que tiene y también lo que le estás fomentando a los niños, ¿verdad? Porque, bueno, los niños y a la sociedad, porque Claro. después se crean muchos tabús también respecto a las enfermedades mentales, hasta los trastornos. Existen muchos trastornos y a veces nada más los categorizan con algo malo, pero yo también tuve una experiencia así parecida cuando hice mis prácticas educativas, que los mismos padres a veces también, incluso, pues llegan a hacer, bueno, suelen hacer comentarios discriminatorios a sus hijos. Yo cuando estaba en un centro educativo, estaba una mamá con una niña que tiene autismo. Entonces, esa mamá siempre le decíamos que fuera a hacer, que fuera con el neurólogo para que la niña se hiciera, este, pues los estudios correspondientes, porque nada más la llevaba aquí al centro educativo para que trabajáramos con ella, pero la niña no tenía un diagnóstico. Entonces, trabajamos en base a los rasgos que veíamos de la niña, las características, pero siempre que llevaba a la niña, y nosotros le dábamos la retroalimentación de cada sesión, nos decía, pues es que ya, o sea, ya quítenle eso, o sea, lo que tiene, eso, y no le daba un nombre. Y es el mismo tabú, como que el miedo o el Quiero desconocimiento de lo aceptarlo. que es. Ajá, y la aceptación también. Ujú. Sí. Sí, o sea, pues son temas fuertes, ¿verdad? Que hasta cierto punto pues te dejan pensando. Hace poco también me tocó ver en Facebook una publicación aquí adentro de mi colonia donde una mamá
preguntaba que quién podía jugar con su hijo con síndrome de Down, que porque él trataba de involucrarse con niños afuera de sus vecinos, ¿verdad? Y que los niños le decían al niño, porque la mamá le tocaba escuchar, que las mamás le decían que no los dejaban juntarse con él, o sea, que así como tal, o sea, de que no te juntes con esta persona porque esto y esto, ¿no? Entonces le tocó como publicar a la señora que qué madre se aceptaba que jugaran con su hijo para que pudieran jugar. O sea, hasta qué punto tiene que llegar, pues, una mamá para ver bien hasta cierto punto a su hijo, ¿no? Y eso estamos hablando en tanto, en todo, ¿no? Que abarca todo, no solamente en la escuela, sino en lo social, en lo cotidiano, se puede decir, Ujú. ¿no? Ok, ok, ¿qué te parece si hablamos del siguiente tema? El siguiente Bueno, antes tema de son... comenzar, bueno, este, por ejemplo, estos trastornos mentales, ¿tú cómo crees que afectan o bueno, cómo los llevan a cabo en las escuelas? Porque hablamos de sistemas educativos, ya dando introducción de, pues, de qué son los trastornos, de los que conocemos, con los que hemos trabajado, pues, aparte de este tipo de trastornos, entran más en la categoría de discapacidades, que son, los que mencionabas tú de síndrome de Down y autismo. También trastornos como depresión, ansiedad, esquizofrenia, TDAH. ¿Cómo lo llevan a cabo en las escuelas? ¿Cómo has Bueno, visto tú? a mí me ha tocado ver que, por ejemplo, en mi lugar de trabajo llegan muchos niños en donde realmente la escuela no sabe cómo abarcarlo, ¿verdad? Hay escuelas que sí, que se están preparando, que están ya, ¿cómo se puede decir? Que están en unión con un centro y así, o sea, las mismas maestras ya tienen una maestra sombra, se puede decir, una psicóloga ahí en la escuela integrada que ayuda a la detección, ¿verdad? De que no diagnosticar como tal, sino canalizar a un centro de apoyo, ¿verdad? Eh, pero igual, así como tal, me ha tocado ver más escuelas que realmente no saben cómo trabajar con este tipo de niños, que llegan a grados a cortarle horas. O sea, estamos hablando que a veces algunos niños van al kinder que unas unas 4, 5 horas, o sea, me ha tocado ver que les recortan horas de que 2, o sea, de que nada más vas 2 horas y a la hora de recreo, pues te vas. O sea, en sí, pues, ¿qué le estás enseñando, no? O sea, te digo, ya los categorizan como algo y puede ser, por ejemplo, así como tengo un niño en donde pues no es tanto como tal bueno, tiene trastorno de TDAH, sin embargo, le falta mucha motricidad fina, entonces no puede copiar en un pizarrón. ¿Y qué hace la maestra? Dice el niño que nada más le está diciendo que, pues que es un burro, que debería de aprender más, pero realmente el niño tiene una deficiencia así como tal, porque realmente, aunque lo hemos trabajado, de verdad se le dificulta mucho. Entonces, dice la mamá que tanto la psicóloga como la maestra están una y otra vez exigiéndole un diagnóstico, exigiéndole que el niño vaya a terapia, que porque necesita trabajar esto, y así como tal, no lo saben manejar. ¿Por qué? Porque comenta la mamá que lo dividen. A él le asignan unas tareas diferentes a las que le asignan a los demás grupos. Y el niño no es que no sepa, porque si tú le preguntas al niño, el niño te contesta todo. Sin embargo, el copiarlo, el, el graficarlo, por así decirlo, en una libreta o en una hoja es muy complicado para él. Entonces yo siento que sí falta mucha parte de la integración en lo educativo para que puedan ver este tema de una manera correcta, ¿verdad? No. Sí, o sea, te das cuenta que en muchas escuelas, muchos de los maestros, no quiero generalizar porque a lo mejor ya en muchas escuelas sí lo están adaptando a los niños con ciertas discapacidades o trastornos, pero yo tuve una experiencia también aquí en donde yo estaba haciendo mis prácticas. Tengo una niña de tercero de secundaria que pues no sabe leer, o sea, no sabe leer absolutamente nada y los maestros tampoco se acercan, ¿sabes? O sea, nada más es como que tienen a la niña enfrente de, pues, de todos los bancos de que la niña aquí enfrente es disque para que aprenda, pero ¿cómo le vas a enseñar si ni siquiera sabe leer?
y ni siquiera se enfocan en el problema y ni siquiera quieren, este, como, eh, ¿cómo se dice? Cambiar el contenido para que sea más fácil para ellos. Simplemente lo mandan con la maestra de apoyo escolar y listo. Pero ellos también tienen que poner de su parte, o sea, los maestros también tienen que poner de su parte. Y a veces también tengo en la directora de mi secundaria, tengo un niño con TDAH también está en tercero, y pues el niño a veces tiene, ya ves que a veces los niños tienen hiperactividad en el Ujú. TDAH, entonces sí tiene de repente sus arranques de que no puede estar parado mucho tiempo, de que se pone a molestar a otros compañeros, que o a veces le dan como ataques más, pero emocionales, y la directora optó porque el niño mejor se fuera a su casa, o sea, que tomara las clases en casa y mandarle el contenido, los exámenes y las tareas para allá, porque dice que pues si llega a suceder algo, pues va a ser problema de la escuela y que pues no se quieren hacer cargo. Y ahí te das cuenta la importancia que le dan, o sea, porque también ellos deberían de cuidar esos detalles, ¿no? O sea, y adaptarles el contenido y adaptarse a ellos, no que el niño se adapte al sistema, sino Exacto. que, ajá. Y me quedé pensando también de trastornos, eh, por ejemplo, el de la depresión o la ansiedad. Cómo se ve en las escuelas que a veces no le ponen mucha importancia, que lo ven como que los niños o los estudiantes, este, eh, pues son flojos, que a lo mejor no, Quieren hacerlo, que no no quieren saben. hacerlo, ajá. O sea, ahí te das cuenta también de que no le dan la importancia que debería. Ujú, claro. Sí, o sea, yo siento que así como algunas escuelas ya están muy bien preparadas, siento que a la mayoría les falta mucho para llegar bien a un buen proceso, ¿verdad? A llevarlo bien a cabo con los estudiantes, ¿no? Ujú. ¿Listo? ¿Te parece si ya hablamos del otro tema? Sí, ¿cuál Ok. seguiría? Sí, discapacidades. Ok. Recordemos que la discapacidad es una son diferentes tipos de deficiencias, ¿verdad? Que limitan o ponen barreras hacia la participación del individuo, ¿verdad? ¿Verdad? Hay diferentes tipos de discapacidad. Están las físicas, las intelectuales, hablando de la escuela, am, las, las sensoriales, que eso más que nada son que, por ejemplo, el de la escucha, ¿verdad? Que a veces no puedas ver, no puedas escuchar, eso también limita mucho el proceso escolar, ¿verdad? ¿Tú cómo piensas que actualmente están preparadas mm, no sé, escuelas secundarias, universidades, están preparadas en este proceso para tener a alumnos con este tipo de deficiencias, por así decirlo? Ujú. Por ejemplo, me quedé pensando en lo que dices de discapacidad visual o auditiva. O sea, yo me pongo a pensar en los niños o estudiantes con discapacidad visual, personas que no ven. Yo siento que es muy raro la escuela que adapta el material para ellos, porque no sé si sabías que ellos tienen que utilizar ciertas hojas, especiales con Mm, braille. O sea, todo sí, es mediante, lo sensorial, tocar, sí, las hojas. Entonces yo siento que por esa parte no, yo no, bueno, al menos yo no he visto en alguna escuela una escuela así, pública o privada que sí adapte eso hacia esos estudiantes con esas necesidades. A lo es mejor que sí hay, pero son escuelas como que especializadas con niños con exacto, discapacidades. Ajá. sí, sí, o sea, siento que, así como tal, o sea, tienes que buscar, o sea, si vas a entrar a algo así, teniendo esa discapacidad, siento que tienes que buscar una escuela ya especializada, porque hablando de escuelas públicas, no creo que cuenten ya con ese sistema, ¿verdad? No creo que lo estén incorporando en este tiempo, ¿verdad? Ujú. Que, entonces, ¿tú qué piensas respecto a cómo deberían de prepararse? O si Pues yo están siento preparados, o sea, ¿cómo lo has visto tú?
Pues yo siento que los maestros, los docentes deberían de llevar cursos, este, que les implementen herramientas de cómo trabajar con los niños que pues tienen alguna discapacidad, porque a veces, bueno, en mi caso, a veces nada más simplemente mandan a los estudiantes, a los alumnos con discapacidad o con algún trastorno directamente a apoyo escolar. Y los maestros ni siquiera están familiarizados con el trastorno. Yo siento que falta mucho psicoeducar y también que, hablando de todo el sistema educativo aquí en México, como que cambiarlos, bueno, por ejemplo, me acordé de algo. Ya ves que ahorita los libros de las escuelas están cambiando los contenidos y están agregando cosas de temas, pues, más importantes, que no se hablaban antes. Sí. Yo siento que también nos falta mucha deconstrucción, o sea, a los maestros y a nosotros como sociedad, porque a veces no estamos listos para escuchar ciertos temas porque los vemos como algo malo. Y, por ejemplo, se incluyó esta idea de, por ejemplo, que también se pusieron orientaciones sexuales, género, se habló más de métodos de anticonceptivos, todo esto, y también sobre discapacidades y todos lo ven como algo malo, ¿no? O sea, lo ven como que en realidad no estás ayudando al niño, que le estás dando ideas, pero te das cuenta de la mentalidad que tienen las personas. Nos falta de construcción y también yo siento que psicoeducación. Yo eso pienso que falta. ¿Y tú? Sí, claro. Bueno, o sea, yo también pienso lo mismo. Siento que, como lo comenté anteriormente, siento que a las instituciones les falta mucho para llegar a una inclusión 100% Sí, estable, por así decirlo, porque tal vez ahorita lo están empezando a plantear, por ejemplo, con el tema de las discapacidades, empiezan a poner rampas, todo eso, ¿verdad? Empiezan poco a poco, ¿verdad? Entonces, considerando ahorita, no creo que estén 100% seguras ese plan de intervención con respecto a esta inclusión, ¿verdad? Hacia todo tipo de individuo. sí, siento que nos falta mucho por cambiar y yo siento que va desde la mentalidad primero. O sea, ir deconstruyéndonos y también como que ser abiertos a, a, pues, o sea, a conocer de otros temas, ¿no? O sea, a conocer de esos Claro, temas y que pongamos de nuestra parte para que funcione. claro, Y porque bueno, Mónica, ujú, sí, perdón, como tú ahorita lo comentabas, o sea, te tocó ver el caso donde la mamá, ni la mamá lo estaba tratando de aceptar, ¿verdad? O sea, ni ella, pues ni ella quería aceptarlo o ni ella quería hablarlo, sabiendo que, pues podría ser, ¿no? sí, es que realmente afecta mucho a las familias, como decía al principio. Eh, pero yo siento que hay que dejar de verlo como algo malo, sino como algo normal. Es común en nuestra sociedad. O sea, no todos somos Realmente sí. iguales, todos tenemos diferentes capacidades y necesidades, entonces yo creo que va desde ahí. Y, por ejemplo, de otros temas que también se ven mucho eh, en discriminación aquí en las escuelas, es en las orientaciones sexuales. No sé si has escuchado sobre eso. Sí, fíjate que no me ha tocado mucho, en mi lugar de trabajo no me ha tocado mucho escucharlo y así como tal en mi proceso de todo el ámbito educativo, tampoco me tocó escucharlo, sin embargo, me tocó con un amigo mío, le tocó vivirlo, ¿verdad? Le tocó experimentarlo, cómo era cómo eran las personas, cómo las personas lo discriminaban, ¿verdad? Él estaba cursando prepa y estando ya en prepa, la verdad es que sí, yo sí era una persona en donde, tal vez porque a mí no me pasó, nunca me sucedió, en donde me hicieran bullying, por así decirlo, en alguna escuela. Y si me hacían, la verdad es que en la secundaria, pues no me importaba, ¿verdad? O no lo notaba así como tal, o sea, no, pues no lo sentía personal. Pero hablando ya en la prepa,
yo sentía que ya no había, ¿sabes? O sea, que no había tanto, o sea, puede ser que sí, pero no tanto así como tal, porque siento que aún así ya los niños están un poco más maduros, ¿no? Que a los de la secundaria o las de la escuela, ¿verdad? Pero me tocó escuchar, no ver, me tocó escuchar a mi amigo que le hacían bullying porque él ya se caracteriza como, Se identifica. sí, ya se identifica como una persona de la comunidad y me tocó escucharlo decir que una compañera de ella lo criticaba mucho, se burlaba mucho de él, lo excluía mucho de los grupos de amigos, que sí tenía amigos, pero que eran muy escasos, o que algunos a veces le hablaban y al día siguiente y le dejaban de hablar de la nada. Me tocó escuchar también que perdía material, o sea, hubo una vez que le robaron 14 libros, o sea, ¿tú puedes creer eso? O sea, no, o Dios mío. sea, los maestros dijeron, no, pues se perdieron, o sea, ¿cómo se te van a perder? O sea, No, los roban llevas y todo, te das cuenta que ellos exacto, no hacen nada. Ujú. ajá, exacto, o sea, ¿cómo vas a perder toda esa cantidad de libros en un solo día? O sea, se me Sí, o hace sea, no tiene hasta sentido. ilógico, eso es, o sea, es tonto, no sé. Entonces, siento que igual, la prepa no lo supo sobrellevar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su solución? De que pasa, vamos a darte, pues, libros de esos de los que donan. O sea, realmente como De que los que no hubo un quedan. Sí. castigo. Ah, Ujú. Y estamos tomando en cuenta que en las prepas ya, o desde la secundaria, los salones ya tienen cámaras. Entonces, sí. o sea, realmente no hicieron nada al respecto, lo dejaron de lado. Entonces, ¿cuál fue su solución? Te damos unos y ya. O sea, para mí siento que en, sí hay escuelas preparadas, pero la mayoría de las escuelas realmente no, tal vez no lo aceptan o todavía no lo involucran muy bien en ese aspecto. Sí, y en realidad se supone que ahorita, actualmente, ya tenemos la información respecto a lo que es una orientación sexual, sobre lo que es o sea, la identidad de género. Y, por ejemplo, voy a explicar qué es la orientación sexual. Sí. Y esta dice que se refiere a las personas hacia las que se siente atracción romántica, emocional y sexual. Estas son heterosexuales, gays, bisexual y pansexual. Es a la persona, bueno, la orientación sexual es la hacia quién te sientes atraído, ¿no? Hacia qué género, de manera Ujú. romántica y emocional y sexual. Y de identidad de género es la percepción y manifestación personal del propio género, es de cómo te percibes y cómo te identificas, ya sea mujer, hombre, queer y entre otros. Mm, Pero sí, o sea, si te das cuenta en el ejemplo que tú das de tu compañero, te das cuenta que los maestros no hicieron nada, o sea, no le ponen un alto y tampoco están dispuestos a hablar del tema. claro. Ajá, y de hecho, me acuerdo una noticia hace poco en la UNL que despidieron a un maestro por ser trans. Y sí, despidieron a un maestro por ser trans de psicología, licenciatura de psicología. Ajá. Entonces él estuvo en un proceso, en una demanda hacia la escuela porque lo despidieron simplemente por cómo se identificaba. Ujú. Y te das cuenta, o sea, no tiene nada que ver cómo te identificas tú, cuál es tu orientación con tus conocimientos, o sea, no es Claro. muy aparte, o sea, lo que tú sabes, eres buen maestro, estás estudiado, cumples con los requisitos y por ser trans te despiden, o sea, entonces sí se me hace muy injusto y muy discriminatorio y te das cuenta que en realidad no tendrían justificación para hacerlo, o sea, una justificación sería que a lo mejor rompió con alguna regla de la escuela o no sé, que por ética tuvieron que despedirlo, no sé, que haya robado material, no sé, algo así, pero por orientación en identidades de género, o sea, no tiene sentido y te das cuenta que es esa discriminación. Sí. Sí, o sea, siento que como te dije, o sea, y lo estamos hablando o lo queríamos englobar en un ambiente escolar, tal vez con referencia a estudiantes, pero estamos viendo que hasta en los propios maestros, ¿verdad? O sea, está pasando esas situaciones, ¿verdad? O sea, siento que ya es algo
en la actualidad, como tú dices, ya está muy marcado como para que hayan estas discriminaciones, ¿verdad? Siento que ya es como más que nada la manera de ver de las personas, por ejemplo, no sé, tal vez es un pensamiento muy antiguo, se puede decir. Entonces siento que también lo caracterizan así. Y pues, te das cuenta que la salud mental es muy importante. O sea, es muy importante en los sistemas educativos y le tomemos la importancia que debería, porque la salud mental es un estado de bienestar y que se refiere al equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural. O sea, te das cuenta que, pues en las escuelas a veces no le tomamos la importancia que debería o lo pasamos desapercibido, pero es importante que estemos con estabilidad, ¿verdad? Para lograr la inclusión. Sí, claro, porque, pues, o sea, hasta cierto punto, con una salud mental estable, o bien desarrollada, se podría decir, ayuda a que podamos sobrellevar, esas situaciones que a veces cambian, o sea, podemos así, con la ayuda de gestionar el estrés, la interacción que tenemos con otras personas. Es un estado de bienestar en lo emocional, psicológico y en lo social, en todo aspecto, la verdad. O sea, siento que la salud mental influye mucho en el aspecto en donde no te sientas mal por ser discriminado, ya que realmente pues no es tu culpa. Es que las otras personas todavía no se puede decir, se han adaptado a nuevas formas de vivir, ¿verdad? Sí, todo nace desde, pues, la ignorancia, podría decirlo, o podría utilizar esa palabra de, pues, que tenemos miedo a lo desconocido. O sea, aprender más, a deconstruirnos, porque deconstruirnos significa eh, como modificar ciertos pensamientos que ya tenemos sobre ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, sobre las orientaciones, sobre las discapacidades, sobre los trastornos y bueno, la salud mental escolar, este, en lo que estuvimos hablando en este podcast, pues va dedicado a lo educativo o al cuidado del bienestar emocional, psicológico y social de los estudiantes, también de los docentes y por más pequeños que sean, los problemas o este, Correcto. que afronten, pues tenemos que brindarles la posibilidad de que se puedan relacionar con nosotros y que puedan adaptarse bien a los sistemas educativos y a la sociedad, porque se supone que como docentes y como directivos y como sociedad debemos de brindarles las herramientas y nosotros adaptarnos a ellos. Sí. Sí, opino que realmente, como lo estoy diciendo yo en todo el podcast, siento que Mm, poco a poco las escuelas están en proceso. Hay unas que sí todavía les faltan mucho, pero creo que hablando más del tema sobre la inclusión, siento que poco a poco la están empezando a abordar más en las escuelas. Tal vez no saben cómo plantearlas así como tal, pero poco a poco están construyendo ya cómo va a ser todo el plan, ¿verdad? Esperemos que, pues, que se pueda llegar el día en el que se pueda llegar a una buena inclusión. Como lo dije desde el principio, es un creo que desde las escuelas es el paso es el primer paso fundamental para crear una inclusión que pueda trascender en generación, ¿no? O sea, así crear sociedades inclusivas. Sí, y siento que poco a poco ya lo estamos construyendo. Ya han habido poquitas, modificaciones, como en los libros, y yo siento que ya se tiene más la información actualmente. Sí. Y Y pero, bueno, esperemos que le haya gustado este podcast. Espero que la información que les hemos brindado, las experiencias que también hemos brindado hayan sido importantes
y muy significativas para ustedes, ¿verdad? Esperamos, haberles brindado algo de información y que también les haya gustado y, si tienen alguna experiencia o alguna duda, pueden comentarlo y con gusto lo le explicamos. Muy bien, nos vemos, hasta la próxima. Bye, gracias. Nos vemos, Ani. Bye.